Ok. Vaya. Bueno, entonces, bueno, a partir de aquí va la grabación. Vamos con la segunda acápite del examen mental, que es la evaluación del afecto. Fíjense que cuando hablamos del afecto, nosotros evaluamos 4 parámetros acerca del afecto, pero los que interesan específicamente para el examen del estado mental son 2, que son el humor y el afecto propiamente dicho. ¿Qué es el humor o estado de ánimo? Es la emoción sostenida que tiene la persona de su mundo, tiene la característica de ser profundo, de ser intenso y de tener mucha duración. Vale, lo que diríamos, vale, ¿qué tal decimos de un amigo? Por ejemplo, Andrés es una persona bastante alegre, bastante jovial, bastante llevadera, pues eso es el humor, tiene muy buen humor. Solo se pasa riendo y sacando chistes, pues ese es su humor, en ese estado pasa todo el tiempo. Pero el afecto es la respuesta emocional que tiene una persona en el presente, o sea, en el momento de la evaluación del examen mental. Vaya, y eso es importante porque vamos otra vez a que el examen mental es bien cambiante. Ustedes pueden tener a la persona más alegre o fregona digamos, en jerga nuestra, a la par suya, pero ¿qué tal si el día de hoy a este joven lo asaltaron? ¿Cómo creen que va a estar su afecto? ¿Cómo creen que va a estar la respuesta emocional? Por supuesto, puede que esté, por ejemplo, rabioso o enojado, puede que esté con miedo, muy ansioso, puede que esté llorando, a pesar de que conocemos que esta persona es alegre todo el tiempo. Entonces, el humor es más bien como un continuo o como un promedio, digámoslo así, de cómo es el afecto de una persona, pero el momento en que nosotros hacemos la evaluación de la afectividad, eso se llama afecto, la respuesta emocional a la situación que estamos viendo en ese momento. Entonces, ¿cómo evaluamos el afecto? El afecto tiene cualidades. Esto como tal, ustedes no es que lo van a describir así, sino que más bien es cosas que ustedes van a tomar en cuenta para poder determinar que un afecto es de una o de otra manera. La estabilidad del afecto, por ejemplo, si una persona se mantiene con la misma respuesta de afecto toda la entrevista, o si cambia, eso es importante. El sentido de propiedad del afecto. Por ejemplo, un paciente les puede decir, mire doctor, yo sé que me estoy riendo, pero por dentro yo me siento bien triste y no sé por qué no me veo como yo me siento, una disociación ideoafectiva, eso se describe en el afecto. El rango del afecto, la intensidad del afecto, o sea, qué tan fuerte es, por ejemplo, que digamos que un paciente está alegre, no es lo mismo decir que está eufórico, que está jubiloso, que está expansivo, es el mismo afecto de alegría, solo que va subiendo en niveles de intensidad. Y luego el rango del afecto. Por ejemplo, ¿qué tal si este paciente está triste, está enojado o está alegre? Pero ¿será que eso me resuena a mí como entrevistador? De decir, a mí también me contagia la alegría del paciente. Eso es también importante respecto a las cualidades del afecto. Por ejemplo, vemos ahí ejemplos así en la figurita, este niño enojado, un niño triste, ansioso, ¿verdad? Estas figuras no notan mucho. Entonces, no vamos a ahondar más en cómo se evalúa el afecto porque vamos a tener una clase acerca de eso. Solo déjenme decirles que evaluamos todo eso. Evaluamos la intensidad, evaluamos el rango del afecto, evaluamos cómo nos resuena a nosotros. Y de hecho, y en la clase de afecto se lo voy a explicar mejor, la mejor forma de evaluar el afecto es compararlo con nuestro propio afecto. Si nos resuena a nosotros, si a mí me da risa lo que el paciente está diciendo, eso nos da como mayor riqueza de poder evaluar el afecto de manera más correcta. El tercer parámetro es la psicomotricidad. Aquí vamos a evaluar ciertos parámetros acerca del movimiento del paciente y movimiento que tiene que ver con las emociones. Entonces se establece este vínculo entre la emoción, el movimiento, la corporeidad, la capacidad para expresarse y relacionarse. Y la psicomotricidad, pues el campo se basa en el cuerpo como una construcción. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la psicomotricidad nosotros vamos a evaluar y vamos a utilizar adjetivos para evaluar la psicomotricidad. Podemos decir que un paciente está
pero se me ha ido la palabra con que se describe. Bueno, pero que tiene una psicomotricidad normal, puede estar aumentada, puede estar disminuida. Si está aumentada, este paciente puede estar inquieto, puede estar agresivo, puede estar alterado. O sea, son muchas las cualidades que nosotros describimos a través del afecto. Perdón, de la psicomotricidad. También podemos describir estados de la psicomotricidad que pueden llegar a la total falta de movimiento. Por ejemplo, un paciente con una psicosis bastante marcada puede llegar al punto de parecer una estatua de tan psicótico que está y no moverse. Ese estado se llama catatonía. Hay pacientes que nosotros podemos, por ejemplo, en un estado psicótico, dejarlos en una posición y se quedan ahí, aunque estén en posiciones extrañas. Eso se llama flexibilidad seria. Entonces, eso se evalúa en la psicomotricidad. Muy diferente a lo que nosotros estamos evaluando en la expresión del aspecto. Ahí estamos evaluando más los gestos, la expresión corporal, pero aquí estamos hablando de todo el cuerpo como vehículo de la psicopatología. Por eso es psicomotricidad. Ya, tenemos un paciente psicótico, la evaluación de la psicomotricidad es globalidad, es decir, corporalmente está agitado, corporalmente está inquieto, está agresivo, está hostil. Entonces, es una evaluación, digamos, más amplia. Ya hacemos una correlación con el estado psicológico del paciente, o sea, es mucho más amplia la evaluación. Por ejemplo, ahí nos pone en la imagen de arriba un ejemplo de un paciente que está temblando, eso se llama tremor. Pues lo podemos describir en muchas patologías psiquiátricas, pudiera ser un signo de ansiedad, pudiera ser un signo también de manifestaciones de efectos secundarios de medicamentos como los antipsicóticos, pudiera ser también una manifestación de un estado de abstinencia en alcohólicos. Entonces, como les digo, la corporalidad se vuelve ya un vehículo de evaluación psicopatológica, no solo como una expresión emocional, sino más bien una expresión completamente psíquica de lo que el paciente está vivenciando. Esta es de las partes más difíciles de evaluar en el examen del estado mental, que es el pensamiento. En primer lugar, hay tres cosas que nosotros evaluamos en el pensamiento: la forma, el curso y el contenido del pensamiento. ¿Qué evaluamos en la forma del pensamiento? Aquí evaluamos el modo en el cual una persona agrupa sus ideas, las asocia y cómo las piensa. Hablamos del curso del pensamiento, que es cómo se van hilando las ideas. Por ejemplo, en esta parte describimos al pensamiento como incoherente o coherente, como disgregado, como tangencial, como circunstancial, y eso es como las ideas van surgiendo una tras otra. Vea, la forma, de hecho, solo hay, eso me faltaba mencionar, en la forma solo hay tres formas de determinar el pensamiento en cuanto a su forma, y esto es lógico, ilógico y paralógico. En la clase de pensamiento, pues, voy a ampliarles qué se refiere a eso. Luego el contenido, esta es de hecho donde más vamos a describir en el examen, en la parte del pensamiento del examen mental, y esto se refiere específicamente a lo que una persona piensa, cuál es el contenido de las ideas. Estas ideas pueden ser obsesivas, rumiantes, ideas suicidas, ideas de minusvalía, de tristeza. Aquí cabe también, aquí tenemos que hacer la aclaración si las ideas que estamos viendo son ideas delirantes o no, ideas no delirantes, si son ideas deliroides, delirosas, también lo vamos a ver en otra clase, porque no es lo mismo decir que un paciente tiene una idea depresiva de culpa a que decir que un paciente tiene una idea delirante de culpa y castigo, totalmente diferente. Entonces se hacen ese tipo de aclaraciones. Como les digo, aquí hay mucho que describir en el pensamiento. En general, también se hacen observaciones acerca del lenguaje o del discurso. Por ejemplo, qué tan espontáneo es el paciente para hablar, qué tan rápido habla, si tiene inflexiones en la voz, el ritmo, la intensidad. Aquí, por ejemplo, hablando de la rapidez, utilizamos términos como bradilalia, que es habla lenta, taquilalia, que habla despacio, qué tan rápido responde, que no es lo mismo que tan rápido habla, si responde al tiempo, como que tuviera que pensar mucho y no es tan espontánea la respuesta, y hablamos de bradixiquia,
O si, por ejemplo, no hemos terminado de hacer la pregunta y el paciente ya nos da la respuesta, taquipsiquia, adelantándose, todo eso se describe en este acápite. También, por ejemplo, podemos hacer aclaraciones que el paciente solo nos responde con monosílabos, que es concreto para responder. Todo eso va en esta parte del examen mental. Algunos ejemplos de cosas que podemos describir: el tartamudeo, que es el término psiquiátrico, es espasmofemia. El curso, vea lo que les decía, si es muy rápido se puede decir logorrea, también se puede decir verborrea. Si no habla mucho es mutismo. También hay mutismo selectivo, que conmigo no habla pero con el otro entrevistador sí. Repeticiones, lecolalia, la coprolalia. Por ejemplo, lecolalia es que se repite la última palabra que se dice. Por ejemplo, es algo como esto: el paciente les dice, perdóneme doctor por haber venido tarde. Eso es ecolalia. También está coprolalia, que un paciente tenga demasiadas malas palabras en su discurso, se describe, y etcétera. Esto, como les digo, lo vamos a ampliar en la clase propia de pensamiento. Luego, el quinto, que es evaluamos la sensopercepción. ¿A qué nos referimos con la sensopercepción? En este acápite vamos a describir, digámoslo así, hallazgos psicopatológicos que tienen que ver con el campo de las sensaciones y las percepciones. ¿Qué es la sensación? Es todo aquello que se genera a través de receptores neurológicos que están en contacto con el ambiente. O sea, de hecho, los sentidos, vea, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, eso es sensación. Y percepción es la interpretación de esas sensaciones. Vea, inclusive que estén o no estén. Por eso esta diapositiva se les explico al revés. Ahora, si nos vamos entonces a cuáles son las alteraciones de la sensopercepción, cualquiera que sea el órgano que estemos estimulando, pueden haber dos tipos de alteraciones de la sensopercepción: las ilusiones y las alucinaciones. Una ilusión es cuando un objeto real se percibe de una manera patológicamente alterada, pero sí hay un estímulo. Por ejemplo, digamos que a un paciente de pronto alguien le pone una mano en el hombro, el estímulo es real, pero si el paciente nos dice que lo tocó la garra de un monstruo con escamas y que cabal sintió todo eso y cómo lo apretaba y era caliente como las llamas del infierno, eso es una ilusión. Sí hubo un estímulo real hacia hacia el tacto, pero la percepción de ese estímulo está patológicamente alterada. Eso es una ilusión. O, por ejemplo, digamos, un paciente que esté con una intoxicación por alcohol o por un estado de abstinencia alcohólica, de pronto está en el hospital y nos dice que ve ¿cómo se llama? El atril del suero, y de pronto nos dice, mire, el atril del suero es un hombre, me está viendo, me quiere golpear. El estímulo existe, que es el atril, pero el paciente lo ve como otra cosa. O nos dice, es un árbol y tiene una serpiente enrollada. El estímulo está, pero se está distorsionando. Ahora, completamente diferente es el caso de la alucinación. En esta situación, esta es una percepción sin estímulo. ¿Qué significa eso? El paciente puede estar teniendo cualquier sensación, cualquier proceso de sensación, pero que no es un proceso que exista realmente o que se genere de los receptores que hay en contacto con el ambiente. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía de la mano. ¿Qué tal si un paciente nos dice que estaba en la noche en lo oscuro y aunque él no pudo ver absolutamente nada, sintió justamente como unas manos lo tocaban? Eso es una alucinación táctil. ¿Por qué? Porque nadie lo tocó, pero tuvo la sensación falsa, sin estímulo, de que tuvo pues eso en el tacto. La forma, digamos, de hecho más común o la más con más valor psicopatológico en psiquiatría son las alucinaciones de tipo auditivo. Vea, el paciente pues cree realmente que está recibiendo algún tipo de mensaje de cualquier lado, una voz de Dios, una voz del diablo, una voz de quien sea, pero el estímulo no existe. Entonces, eso es una alucinación. Diferente es que, por ejemplo, un paciente le esté hablando, por ejemplo, un familiar, y a esa voz del familiar dice, no, es que no es ella.
a través de ella está hablando Dios, yo no le escucho a ella, escucho a Dios, eso ya sería una ilusión. ¿Sí les quedó claro eso? Ilusión, alucinación. Pues hay ejemplos donde las alteraciones de la sensopercepción no necesariamente son patológicas, sino que son del día a día. Por ejemplo, en este cuadrito del cielo que ven ustedes, estoy seguro que la mayoría ve como un conejo, vea. Eso es absolutamente normal. Esto se llama pareidolia, que es cuando nosotros le encontramos como alguna forma, generalmente de tipo antropomórfico o zoomórfico, a cualquier estímulo que está por ahí. ¿Vea? Puede ser una nube, puede ser una mancha. Hay gente que ve una mancha y dice que pues ve caras, que ve rostros. Esa es una pareidolia y realmente no tiene verdadero valor psicopatológico. También están las ilusiones ópticas. Aquí pues porque pues es un copy-paste de a saber qué y pues los píxeles, no sé. Realmente no alcanzamos a ver esta ilusión óptica. ¿Ya? Pero también estamos expuestos a eso y no son alteraciones de la sensopercepción. Luego tenemos al sensorio. Esta es, de hecho, la parte del examen mental que más tiene que ver con neurología, ¿vea? O que es como exactamente igual a un examen neurológico, no varía absolutamente nada. Aquí evaluamos específicamente la función orgánica cerebral, la inteligencia del paciente, la capacidad de abstracción y el nivel de juicio. Vea, primero vemos el nivel de la conciencia, ¿verdad? La conciencia es lo que nos permite estar alerta, darnos cuenta del mundo exterior. Podemos tener alteraciones de la conciencia respecto a la intensidad de la alteración, por ejemplo, una obnubilación, un embotamiento, una somnolencia, o sea, estados en los que va disminuyendo la intensidad de la conciencia, ya no estamos alertas, sino que pues vamos disminuyendo. También hay alteraciones completas del campo de la conciencia, como un estado crepuscular o un estrechamiento de la conciencia, una fuga disociativa. Esto lo vamos a hablar más en, igual como les digo, a despacio en esta clase. La orientación, esto es, digamos, clásico o lo que la mayoría recuerda al evaluar el sensorio, que es precisamente la orientación en tiempo, espacio y persona. En tiempo, esto lo vamos a saber fácil preguntando fecha, hora, mes y año, sabiendo si el paciente es consciente del tiempo en el que está. La orientación espacial, eso es preguntarle al paciente, mire, sabe dónde está, qué es este lugar, qué es este edificio, y la orientación personal. De hecho, de las tres puntos de la orientación, el que, digámoslo así, el último que se altera es la orientación personal o autopsíquica, para que una persona ya tenga pues una alteración autopsíquica, es porque de verdad hay una gran alteración de la orientación. Algunos aspectos de la orientación, como les decía, el tiempo, el espacio, las personas, el propio yo. Como les había dicho en la diapositiva, esto sí con pregunta simple: ¿qué día, qué hora, qué año es? ¿Dónde estamos? ¿En qué país? ¿En qué edificio? ¿Subió gradas? ¿Estamos en una segunda planta? ¿En una tercera planta? Importante. Así es como evaluamos la conciencia. La memoria, esto también parte del sensorio. Nosotros podemos hablar de alteraciones de la memoria en un sentido retrógrado o de hechos remotos. La memoria retrógrada es, por ejemplo, todo lo que nosotros recordamos de fechas históricas para nosotros mismos, lo biográfico, eso es retrógrado. La memoria anterógrada, esto es sobre los hechos bastante recientes, por ejemplo, qué sé yo, qué famoso murió ahora o ayer, vea, eso es memoria anterógrada. También está la memoria de fijación o retención, vea, que eso lo evaluamos en el momento. Le decimos al paciente, le voy a dar 5 palabras, apréndaselas, se las pregunto después de 1 o 5 minutos. Esa es memoria de retención, darle datos al paciente en el momento y ver si los puede retener. Evaluamos también la concentración. La concentración puede estar disminuida, puede estar aumentada, puede estar distraído. También la atención, cómo se perciben los estímulos. Esto pues se describe, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho.
Esta parte es un poco difícil de evaluar, que es la abstracción. Vea, esto nos habla de los procesos del pensamiento. De hecho, es algo que la mayoría de entrevistadores les cuesta entender verdaderamente qué se está evaluando. Por ejemplo, una prueba clásica de cómo evaluar la abstracción es la prueba o las preguntas de semejanzas y diferencias. Por ejemplo, en qué se parecen o en qué se diferencia una manzana al plátano, una bicicleta a un avión, una poesía al estatua. A veces cometemos el error de ser bien concretos y aceptar las respuestas concretas de nuestros pacientes. Por ejemplo, ¿por qué creen que comparamos la manzana con el plátano? Primero, no tienen el mismo color. Segundo, no tienen el mismo sabor, no tienen la misma forma. E inclusive, pues rara vez los mezclaríamos como comida. Ahora, que un paciente o que una persona me diga, si yo pregunto en qué se parecen o qué característica similar tiene la manzana y el plátano, si un paciente me dice no se parecen en nada, uno es rojo y el otro es amarillo, esa no es una respuesta adecuada. ¿Por qué no? Porque aunque sea verdad, el paciente no hizo un esfuerzo de proceso mental de buscar realmente una similitud, una característica que englobe. Si yo les hiciera esta pregunta, ¿qué tiene que ver una manzana con un plátano? La mejor respuesta sería que son frutas, caen en una categoría. Eso es un proceso de abstracción del pensamiento, ¿me entienden? El poder sacar conclusiones, no solo el describir, eso no es abstraer, eso es solo observar. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué relación tiene la bicicleta y el avión? Son medios de transporte. ¿Se parecen? No, no se parecen, pero son medios de transporte. ¿Qué relación tiene un poema y una estatua? Ninguno, claro que tienen relación, son formas de arte, caen en una categoría. Entonces, no sé si me entienden hacia dónde va la evaluación de la abstracción. Vea, realmente es evaluar qué tanto el paciente puede tener procesos de pensamiento. Igual nosotros no necesariamente nos vamos a quedar con la primera respuesta del paciente. ¿A qué me refiero? Podemos repreguntarle, ¿vea? Si se nos está yendo, como les digo, por lo concreto, pues repreguntémosle a ver si logra abstraer, ¿vea? Y aún así hay gente que no lo logra. La inteligencia, miren, esta parte es difícil de evaluar de una entrevista así como tal. Primero porque hay pruebas específicas de inteligencia, ¿vea? Test de coeficiente intelectual, pero por lo menos podemos sacar ciertas conclusiones. Vaya, ¿qué tal si, por ejemplo, yo estoy evaluando a un paciente que es médico? Va, digamos uno de ustedes. ¿Y qué tal si, por ejemplo, en la parte de la inteligencia yo les preguntara, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Díganme los 10 reacciones del ciclo de Krebs. Realmente nadie se la sabe, ¿verdad? Pero por lo menos me van a decir, sí, fíjese que genera tantos ATP y pasaba de tal a tal. Va, algo se van a acordar. Está bueno, ¿verdad? Pero lo esperamos porque estudian medicina. O hay algo un poquito más fácil, ¿verdad? Este, vaya, pero algo relacionado. Pero qué tal vengo yo, vea, y son doctores en medicina ya graduados, y de pronto les digo, vea, mire doctor, fíjese que entre todas las cosas, fíjese que el sodio le salió de 125. Qué bueno, doctor. Y no me van a decir, estoy con una hiponatremia, vea. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Obviamente el sensorio está alterado, vea. Y así, de hecho, así es como evaluamos la inteligencia, como más bien comparando a lo que más o menos nosotros esperamos, ¿verdad? Tampoco le vamos a preguntar, por ejemplo, a unas personas sin estudios ese tipo de cosas, o tampoco, otro ejemplo como más extraño, porque aquí podemos evaluar conocimiento general, vaya, no le vamos a hacer una pregunta así bien rebuscada de historia, y sobre todo de historia bien específica a alguien que pues ni le interesaba, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les preguntara quién fue el último presidente médico de este país, pues me dirían Manuel Enrique Araujo. Esperaría que lo respondan algunos sí, otros no, porque pues son médicos y son datos que los dan en historia de la medicina, ¿verdad? Pero pues puede que tampoco no lo sepan. Y ahí también vamos evaluando la inteligencia, como decir, bueno, no es una persona tan culta a pesar de su grado académico, ¿verdad? Entonces, eso se evalúa en la inteligencia.
La capacidad para leer y escribir. Sí se le puede pedir a los pacientes, por ejemplo, que hagan una suma, que hagan una resta, pero vaya, ¿qué tal si nuestro paciente es ingeniero? ¿Vea? 2 más 2, no le vamos a hacer ese tipo de preguntas, podríamos de hecho ponerle algo un poquito más difícil. Pero igual, aquí más que determinar si un paciente es inteligente o no, lo que nos va a llamar la atención es cuando tenemos a alguien que no está en el nivel de inteligencia que se supone que debería de estar. Como les digo, que ustedes les digan, miren, le salió el sodio de 125 y no me digan, uy, estoy en hiponatremia, corríjamelo, ¿verdad? Sino que, va, está bien. O sea, eso es lo que nos debería llamar la atención, que no esté respondiendo de acuerdo a su nivel de inteligencia. Aquí también se puede describir el control de los impulsos, pero no es como algo tan característico que se haga al menos en las escuelas de psiquiatría del país o al menos en la del seguro, no es algo que hagamos acá. Luego el juicio, miren, evaluar el juicio de hecho es bastante complicado porque a veces podemos ser bien simplistas en cuanto a la evaluación del juicio. Solo les puedo decir esto, vaya, cuando ustedes evalúan el juicio de un paciente, ¿qué tal si tienen, por ejemplo, un paciente depresivo? Este paciente depresivo puede que no nos diga ninguna idea delirante, no nos diga que se quiere morir y se quiere quitar la vida. Bien, podríamos decir que tiene un juicio bastante aceptable. Pero en el curso de su enfermedad, ¿qué tal si este paciente, por ejemplo, ya vendió su casa, vendió su carro por $100? ¿Y por qué? Porque pues ya para qué, ¿no? Ya me voy a morir. Entonces, aunque no tenga, digámoslo así, una alteración psicótica del juicio, pero pues el juicio está alterado. Entonces, eso es lo que evaluamos en el juicio. También este es un acápite que no lo vamos a evaluar de una pregunta, sino que es un juicio de valor que nosotros vamos a hacer de todo lo que nos ha estado diciendo el paciente y de hecho desde su presente enfermedad. Denme un segundo. Vale. Entonces, pero igual podríamos hacer un par de preguntas. Personalmente a mí no me gustan estas evaluaciones del juicio respecto a preguntas porque a veces son bien obvias. Vaya, pero son preguntas que se sugieren. Vaya, por ejemplo, si yo les dijera, si ustedes encontraron un sobre tirado en la acera, tiene una dirección y tiene un timbre postal, ¿qué es lo que harían ustedes? Echarlo en el buzón, vea. O sea, la respuesta no nos dice nada acerca del juicio de una persona, es más que lógico y evidente. Pero, por ejemplo, si nosotros, como les decía, vemos toda la información recolectada a lo largo de la entrevista, vemos que, por ejemplo, ha perdido su trabajo o renunció, como que el juicio de esa persona pues no estaba muy bueno, ¿verdad? A pesar de que no se ha hecho daño, a pesar de que no le ha hecho daño a nadie, a pesar de que no esté alucinando. Y el último aspecto, que es la introspección o la autocrítica, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con qué tanto el paciente es consciente de su estado. Fíjense, un paciente, por ejemplo, puede ser consciente que está deprimido, pero ¿qué tal si ese paciente no es consciente que necesita ayuda, no se toma el medicamento, realmente no tiene una verdadera introspección o autocrítica? Entonces, aquí también el tipo de evaluación es bien subjetiva, es bastante a lo que nosotros percibimos, pero pues se vale, ¿no? Hacer todas esas aclaraciones y decir, me parece que el paciente tiene una autocrítica deficiente, puesto que aunque se le ha dicho su diagnóstico y lo acepta, no quiere tomarse su tratamiento, o sea, no tiene la autocrítica de la necesidad del tratamiento. Tratamiento que pudiera ser farmacológico o psicoterapéutico, ¿verdad? Entonces, no hay una verdadera autocrítica, ¿verdad? A esto se refiere este acápite. Quizás más que una cuestión diagnóstica, este acápite de la autocrítica nos ayuda más a pensar en cómo vamos a abordar este paciente, porque pues probablemente de hecho el tratamiento inicial sea generar esa autocrítica, explicarle todo a lujo de detalle con tal de que entienda que necesita un tratamiento y no solo que se le haya diagnosticado. Vea, espera, denme un segundito.
continuemos. Hasta ahorita nadie tiene preguntas, todo está claro. Tienen espacio si quieren preguntar. Vamos a continuar. Vaya, ahora una pequeña explicación de cómo nosotros evaluamos los signos y síntomas en psiquiatría. No sé si ustedes ya llevaron examen físico como para hablar acerca de qué son los signos y qué son los síntomas, pero pues los vamos a entender y abordar desde la especialidad. Primero que nada, pues voy a utilizar una palabra que pues va a ser nueva para ustedes, que es la palabra de la fenomenología. Fíjense ustedes que en una de las primeras clases yo les decía que la psicopatología es toda la base teórica que fundamenta la psiquiatría. Sin embargo, se tiende a usar a veces de una manera equívoca o equivalente que la psicopatología es la parte de la psiquiatría sobre el examen mental, sobre la evaluación de los pacientes. Y aunque en realidad sí, eso de la evaluación es parte de lo que llamamos psicopatología, la palabra correcta de aprender cómo evaluar a un paciente y cómo evaluar los signos y síntomas es fenomenología. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahorita en esta asignatura es aprender fenomenología psiquiátrica. Entonces, la fenomenología se limita nada más a describir estados mentales anormales, pero no entra en consideraciones teóricas o explicaciones sobre su posible causalidad. Miren que esto es importante porque en otras especialidades médicas estamos acostumbrados a que tenemos un signo o tenemos un síntoma y lo correlacionamos directamente a un diagnóstico. Inclusive han oído el término signo patognomónico de tal enfermedad, o sea, un signo clásico y característico de una enfermedad, y generalmente se relaciona esto a fisiopatología. Vale, les pongo un ejemplo. Han oído hablar, por ejemplo, del signo de Chopstick o el signo de Trousseau. Son maniobras que se hacen para evaluar si un paciente tiene hipocalemia, o sea, bajo el potasio. Por ejemplo, el signo de Chopstick es pegarle al paciente aquí en la mandíbula y se hace como una oscilación del hueso de la mandíbula. Eso nos dice que un paciente tiene bajo el potasio. También parecido a esto es el signo de Trousseau. En ese signo, pues apretamos con el esfigmomanómetro el paciente, nos pasamos de hecho de cortar la circulación y el paciente hace como una especie de tetania, o sea, la mano se contrae. Eso también es un signo de falta de potasio. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es lo que vamos a estar acostumbrados en el resto de especialidades médicas, que ustedes tienen un signo o tienen un síntoma y ustedes inmediatamente correlacionan que este signo o síntoma está causado o está explicado por una alteración fisiopatológica específica y al mismo tiempo esa alteración fisiopatológica específica nos lleva a un diagnóstico, ¿verdad? Eso aquí en psiquiatría no es de esa manera. Por el contrario, van a ver que hay muchos signos y muchos síntomas y simplemente no sabemos qué los causan, pero sí nos ayudan a hacer diagnóstico. Fíjense que de dónde viene todo esto. Realmente la psiquiatría está en pañales y hay que decirlo. No, la psiquiatría empezó a describir los signos y los síntomas nada más entrado al siglo XIX, o sea, en los años 1800. Tenemos como 200 años de desarrollo en psiquiatría. El resto de especialidades tienen hasta milenios, ¿verdad? Pero nosotros no. Y no conocemos lo suficiente el cerebro como para saber qué alteración específica a nivel fisiopatológico o a nivel de la química cerebral nos está causando ese síntoma. Entonces, cuesta bastante, digamos, a nivel de signos y síntomas, hacer ese tipo de correlaciones. Entonces, pero desde esta época, el siglo XIX, se ha trabajado por objetivar los hechos psicopatológicos, la fenomenología, y en crear una fenomenología que integre datos clínicos dentro de un esquema de síndromes coherentes. Vale. ¿Qué es lo que entonces debemos saber de signos y síntomas hasta ahorita? Hemos dicho que pues es bien difícil correlacionar un signo o síntoma con una alteración específica, pero lo que se ha logrado es tratar de englobar síndromes, o sea que un síndrome significa un conjunto de síntomas que encajen no solo dentro de hacer un diagnóstico, sino que ahí puedan encajar dentro de las alteraciones fisiopatológicas que puede tener un paciente. Entonces,
¿Qué es lo importante de todo esto? De todo esto lo que ustedes tienen que hacer énfasis es en la observación. O sea, la observación tanto directa e indirecta del paciente se aplica para el comportamiento en sus signos exteriores y bien al estado subjetivo por medio de la introspección y la intercomunicación entre el entrevistado y el examinador. O sea, es necesario hacer énfasis en una visión de conjunto, puesto que ningún síntoma aislado puede por sí mismo considerarse anormal o patológico porque puede ser observado en circunstancias especiales en personas sanas. Por ejemplo, las alucinaciones pueden estar en alguien que tiene problemas para dormir, son alucinaciones del sueño, se llaman hipnopómpicas o hipnagógicas. Entonces, no necesariamente, como les digo, son psicopatológicas. Ahora, ¿qué les quiero decir con todo esto? Miren, tradicionalmente se dice que un signo es cualquier cosa que es observable y medible y que un síntoma es algo subjetivo que el paciente nos dice. Aquí en psiquiatría a veces es bien difícil establecer la diferencia o hasta dónde llega un signo o hasta dónde llega un síntoma. A veces, de hecho, estamos viendo que una manifestación fenomenológica al mismo tiempo es signo y síntoma. Vale, por ejemplo, ¿qué tal si, por ejemplo, yo voy a la cama de un paciente y lo veo justo fijo al techo? Vale, y perdido en el techo. Vengo yo a evaluar a ese paciente y le digo, mire, Jorge, ¿por qué está viendo el techo? Y entonces este paciente me va a decir, doctor, que no ve cómo van bajando unas serpientes del techo. Ok, yo no puedo ver esas serpientes. Obviamente es una alucinación, ¿no? Entonces decimos, ok, la alucinación es un síntoma, porque yo no lo puedo ver, yo no lo puedo medir, yo no lo puedo objetivar. Sin embargo, yo veo la conducta alucinatoria del paciente. Yo veo cómo el paciente está fijo, con la mirada perdida o angustiado, y entonces digo, ok, este síntoma no lo puedo ver, yo no lo puedo medir, sin embargo, sí puedo hacer una observación clínica que cae dentro de una categoría de signo, y el signo sería la conducta alucinatoria. Y yo puedo entonces correlacionar y decir, ok, mi paciente dice que está alucinando y yo lo veo que efectivamente parece que está alucinando. Entonces, digámoslo así, esa es la importancia en esta especialidad, que no podemos separarlos como en otras cuestiones y decir, porque pasa, ¿verdad? En otras, no importa que el paciente diga que tiene dolor, pero si no parece o si no le veo un signo de apendicitis, pues no es mío, es medicina interna. No es quirúrgico, no, aquí en psiquiatría no podemos decir eso, o sea, tenemos que correlacionar y al mismo tiempo, como les digo, un signo y un síntoma, o sea, o una manifestación fenomenológica es signo y síntoma al mismo tiempo. Entonces, al final, ¿de qué va a depender todo esto? De la observación, como les decía, la observación full importante en lo que respecta a describir la fenomenología en psiquiatría. Algunos ejemplos de cómo, signos y síntomas que nosotros podemos describir, o sea, de fenomenología, por ejemplo, cuando estábamos evaluando el aspecto y la conducta motora y la actitud, podemos decir que hay, por ejemplo, podemos hablar la actitud del paciente, su conducta, hay algunos signos por ahí, el signo de Veragut, que es cuando un paciente tiene, ¿cómo se llama? Como estas arrugas así propias de la depresión, la omega melancólica, que es como cuando vemos que el paciente como que toda la expresión está caída de esta manera, la omega melancólica es un signo, hipermimia o hipomimia, o sea, que un paciente tiene como poca expresividad emocional, poca expresión de gestos, eso es hipomimia, signo, no síntoma. Entonces el paciente nos dice que está triste, ¿vea? En el afecto lo ponemos, nos dice las ideas que tiene, pero objetivamente hay signos que nosotros podemos ver. A lo que les quiero hacer hincapié de esto y revisan las diapositivas, todo lo que les propongo en este cuadrito, es que no todo en psiquiatría es lo que el paciente nos va a decir. No se trata tampoco de contradecir al paciente, se trata más bien de buscar cómo complementar lo que el paciente ha dicho con signos objetivos que nosotros podemos observar. Y como les digo, los hay, ¿verdad? Los hay para cada una de las
fenómenos psicopatológicos. Ahí lo revisan, como les digo, después, ese cuadrito, y con esto vamos a terminar, porque ya mucho se largó esta clase. ¿Preguntas hasta ahorita? Si no, seguimos. Vale, les voy a poner un caso. Este caso es el examen mental de un paciente con trastorno bipolar. Vean cómo se configura. Es una paciente. Paciente femenina, ¿cómo se describe la apariencia general? Paciente femenina en la cuarta década de la vida. Su edad aparente coincide con la edad cronológica, de estatura media, tez trigueña, cara simétrica y alargada, ojos grandes y cafés. Tiene presencia de ojeras, o sea que no ha dormido bien. Cabello café, largo, sujetado y ondulado. Descuidada en su arreglo personal, con ropa de hospital, pero limpia y ordenada, utilizando anteojos los cuales se quita y se pone durante la entrevista. O sea que está como inquieta, mucha actividad psicomotriz. Voz aguda de moderada intensidad y se encuentra en sedestación, o sea, sentada en su unidad. Aquí ya hay cosas que notar respecto al trastorno bipolar, miren. Presencia de ojeras, o sea que no está durmiendo mucho. Ese es un criterio diagnóstico de trastorno bipolar en fase maníaca, el hecho de que haya disminución de la necesidad del sueño. La relación médico-paciente, miren, poco colaboradora a la entrevista. O sea que una paciente un poquito hostil va con el trastorno bipolar. Observaciones específicas que nos hace la residente que me mandó este caso: retira la mirada en ocasiones, observa mucho a su alrededor. Del lenguaje corporal, está sentada a la orilla de la cama, con las piernas juntas, tiene una postura rígida y da la impresión de querer parecer estar bien. Miren qué observación tan interesante. Algunas interpretaciones deductivas: que la paciente esconde información, por rato se contradice con los datos y evita brindar cierta información, y por ratos inclusive se cierra y dice: no sé por qué me trajeron, los problemas son familiares, nada del otro mundo. O sea, niega. Esto ya nos dice nula autocrítica de la enfermedad. Respecto al afecto, a nivel cuantitativo, tiene una hipertimia desplacentera. ¿Qué significa esto? O sea que cuantitativamente el afecto está aumentado y no es de gusto del paciente. A nivel cualitativo, ¿cómo describimos este afecto? Es un afecto irritable, o sea, la máxima expresión del enojo. Entonces, normalmente hay muchas fórmulas para describir esto del afecto. Por ejemplo, la escuela del Hospital Nacional suele describirlo tal cual lo ven así, decir, por ejemplo, hipertimia displacentera de tipo irritable. O poner cuantitativamente es una hipertimia displacentera y cualitativa irritable. Como les digo, de donde yo vengo, la escuela del seguro, solemos poner solo lo cualitativo, es irritable, porque ya asumimos y ya sabemos que es una hipertimia displacentera. Entonces, digamos, nos parece que esto es más académico que útil poner a todo eso, pero pues, digamos, lo que más se utiliza es la escuela del Hospital Nacional. En la psicomotricidad hay inquietud psicomotriz, o sea, oyeron que la paciente se ponía rígida, trataba de estar bien, se estaba poniendo los lentes y quitándolos a cada rato, pero en realidad no se miraba tranquila, se miraba inquieta, o sea, todo su lenguaje corporal decía: estoy incómoda aquí. El pensamiento es paralógico, ya después les voy a explicar qué es paralógico, y en su curso sí es coherente, o sea que se pueden armar frases completas, se le entienden, pero a pesar de que es coherente, es taquilálica, o sea que habla bastante rápido, es taquipsíquica, o sea que responde bastante rápido, el proceso mental es rápido, pero también es tangencial, o sea que significa que le preguntan por una cosa y empieza a responder y se pierde. El contenido irrelevante, obviamente, si se pierde en el discurso, llega a momentos irrelevantes. Y describen aquí ideas de ira y frustración. No sé por qué, ponemos entre comillas estas ideas, no sé por qué a mi esposo todo le molesta, nada de lo que hago le parece bien, ya me tiene cansada, ni en el trabajo le puedo contar. Esto no es una genialidad delirante, pero pues llama la atención que han descrito el afecto como paralógico. Eso significa que alguna característica delirante tiene. Hay ideas de soledad y vacío: nadie me apoya, mi familia cree que estoy loca, le dan la razón a mi esposo. Todavía hasta ahorita ninguna idea de tipo delirante. Pero aquí sí está, miren. Le describen ideas deliroides. Pues lo vamos a ver más adelante. Una idea deliroide básicamente es un delirio, pero que tiene que ver con estados afectivos. Por ejemplo,
Un paciente maníaco, psicótico, está deliroide, no delirante. Un paciente deprimido con ideas psicóticas tampoco está delirante, está deliroide. Un pequeño diferencia de términos. Pero vaya, miren estas ideas deliroides. Refiere la paciente, quiero irme de alta ya. Estando aquí pierdo dinero. Me han de estar cayendo varias propuestas de trabajo y de segura en todas me contratan. Tengo una gran idea para un negocio. Ya le dije a varios compañeros aquí, o sea, se refiere a otros pacientes, que me manden sus currículos a mi correo electrónico que yo les voy a dar trabajo. Es una paciente que está desempleada. O sea, eso es una idea deliroide. También tiene ideas deliroides erotomaníacas. Dice la paciente, tuve que dejar mi último trabajo porque todos querían conmigo. Yo ya tengo esposo y aparte me anda pretendiendo Nayib Bukele. Cuando sale en la tele siempre dice algo que es para mí. O sea, ese es un delirio erotomaníaco, o sea, que toda la gente quiere de alguna manera acercamiento sexual con una persona. Ahora, no sé si ustedes lo van notando cómo va la hilación del examen mental del paciente con trastorno bipolar, pero todo va hacia arriba. Todo va hacia arriba. O sea, está maníaca y esta paciente se mueve mucho, esta paciente está agresiva, está enojada, está irritable. Sus ideas, tanto las delirantes como no las delirantes, son ideas como, digamos, bien agresivas o bien confrontativas. Y en este caso, unas ideas súper grandiosas, súper high, súper arriba. Entonces, no tiene alucinaciones, no hay alteraciones sensoperceptuales. En el sensorio, quizás lo que más llama la atención es que tiene paraprosexia, o sea que la atención está alterada, se distrae fácilmente. Y bueno, de hecho lo mencionaba ahí el curso, ¿verdad? Es tangencial, está hablando de una cosa y se va por otro lado, ¿verdad? Entonces era de esperar que la describieran paraproséxica. Memoria está bien, el cálculo está bien, la abstracción dicen acá que está bien, pues vamos a ver, pero el juicio raciocinio alterado, ¿verdad? La autocrítica nula, ya lo dijimos que así nos iba a salir. Vamos a ver este un poquito más rápido. El caso número 2 es de un examen mental de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Otra vez, mujer. Este sí fue un caso mío de cuando todavía trabajaba en el Seguro Social. Paciente femenina en la séptima década de la vida, o sea, ya una señora de 60 años, edad aparente, concuerda con edad cronológica, viste ropa de calle limpia y ordenada de tipo formal, usa traje a 2 piezas con sacola y una falda en azul firme. Es una paciente que llega vestida como muy elegante, digamos así, y muy ordenada, muy formal. Usa un pañuelo anudado en el cuello, imagínense, para llegar a la consulta, zapatos de tacón bajo y cartera a juego. Su hábitus es mesomorfo, o sea que pues ni es ni gordita ni delgada, sino pues atlética, de tez morena, lleva su cabello entrecano recogido en un moño, su maquillaje y accesorios son muy discretos, usa anteojos agatados, aretes y reloj. Hasta ahorita vemos el aspecto de esta paciente, una paciente muy pulcra, no sé si se les viene esa palabra a la cabeza. Se me viene a mí también la palabra polish en inglés, que la traducción es pulido, pero hace referencia a eso, como esa pulcritud al vestir, muy pulido al vestir. Esta paciente está normobúlica, no trata de dirigir la entrevista, responde directamente durante la vista y que miren esta observación específica, limpia sus manos con alcohol gel en al menos 7 ocasiones durante toda la entrevista. O sea que se siente sucia, ¿verdad? Trastorno obsesivo compulsivo. La paciente está ansiosa, o sea, el TOC de hecho genera ansiedad. ¿Ven la diferencia? Aquella paciente se sentía, daba la apariencia de querer estar bien, propio del estado maníaco, pero estaba como muy enojada, muy irritable, muy confrontativa con las personas. Esta paciente no, esta paciente colabora, pero está bien ansiosa. Ahora vamos a ver por qué está ansiosa. En la psicomotricidad se ve inquieta y tiene piernas temblorosas toda la entrevista. En el pensamiento es lógico, es coherente, es relevante. No hay de ideas delirantes, pero hay ideas de minusvalía y frustración. Ella refiere, no me siento bien, yo siempre he sido fuerte, no sé qué me pasa, esta no soy yo. O sea, se siente mal por estar mal. Hay ideas obsesivas de culpa y pecado. Ella nos daba estas ideas obsesivo-compulsivas. De hecho, este TOC no es de limpieza, es un TOC de ideas de culpa y pecado. Ella menciona, dejé de ir a la iglesia, hace unos meses había un nuevo padrecito. Me sorprendió que era joven. De la nada empecé a imaginar que tenía relaciones con él.
No entiendo por qué. Él ni siquiera es guapo. Cada que me acuerdo me siento condenada, pecadora. Eso es pecar contra Dios. Entonces, imagínense, o sea, el TOC está dentro del campo de las ideas, no tanto las acciones. O sea, sí es un complemento. Ahora, esta paciente para lograr vencer esa idea obsesiva, pues lo que hacía era rezar mucho. Esa era la compulsión, el rezar mucho. No hay alteraciones sensoperceptuales, es consciente, alerta, orientada global, es normoproséxica, o sea, la atención está bien, la memoria está bien, el juicio está conservado, no ha hecho nada malo, pero la autocrítica es parcial. Si mal no recuerdo, esta paciente, con todo le costaba, o sea, no le gustaba tomarse sus medicamentos. Entonces, bueno, o sea, sí era consciente de su enfermedad, pero pues la crítica o la autocrítica no le alcanzaba como para acceder completamente a su tratamiento. Bueno, estos fueron los ejemplos que yo les ponía acerca de examen mental. Esa era la última diapositiva. Les pregunto nuevamente si tienen alguna pregunta o algo que les gustaría que les aclare o que les amplíe. Pues si no, de lo contrario, pues vamos a dar por terminada la clase. ¿Alguna pregunta? Si no, pues gracias por su atención y les voy a subir la clase. De esta clase sería el laboratorio. Sí, de esta clase sería el laboratorio. Quizás solo les aclaro también que en los laboratorios la modalidad, los laboratorios presenciales van a tener distintos tutores, no solo yo los voy a ver en laboratorio. Entonces la dinámica cambia un poco porque también su tutor les va a evaluar lo que en ese momento les va a enseñar en laboratorio. Vea. Entonces, también no se preocupen que la mayor parte de las preguntas del laboratorio pues se las van a desarrollar en la dinámica que sus profesores escojan. Unos sí van a estar conmigo, pues si es el caso, sí va a ser basándonos en esta clase. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Menciona acá, dice, con respecto a la clase, solo confirmar el único elemento del examen mental que no estaría involucrado en cuestiones académicas sería la autocrítica. Sí, justamente también haciéndoles la aclaración de que pues se los enseño porque es algo aprendido de mi escuela, pero que como al menos la mayor parte de nuestros docentes son hijos del Hospital Nacional, pues esta parte yo no se las voy a evaluar. No vendría en examen, igual no ahondamos mucho en cuanto a la autocrítica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Solo quizás de mi parte decirles, igual traten de ser responsables con respecto a las clases. Pues yo reviso la cantidad de vistas de las clases que son pregrabadas. La mayoría no llega a 100. Igual en esta clase no habemos ni 100 participantes. Yo pensaría, ¿verdad?, que algunos van a ver la grabación y pues con eso van a tener, pero pues traten de aprovechar la asignatura. Ustedes no tienen una rotación de psiquiatría, digamos, como otras universidades sí las tienen. Y pues yo sé igual que no todos van a querer ser psiquiatras, pero pues es una especialidad médica base, tan importante como la medicina interna, tan importante como la cirugía, y justamente en nuestros tiempos mucho más importante. ¿De qué nos sirve operar a un paciente si al día siguiente va a cometer suicidio? Porque lo salvamos, por ejemplo, de una amputación traumática, pero no lo preparamos psiquiátricamente para afrontar que pues le hace falta un miembro. De nada nos sirve tampoco si no le damos importancia a esta especialidad. Entonces, pues, eso sería todo. Gracias por la atención y pues que tengan una feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vaya.